Morning. Bueno, señores, en este momento seguimos con la misma tónica porque tenemos que conocer el planeta y lo que está pasando socialmente en cada uno de los destinos. En este momento quiero conectar con un gran amigo mío de muchos años, exdirector de la Asociación de las Naciones Unidas para la República Dominicana, Emil Chireno, y un internacionalista de primera línea, que viene a hablarnos de muchos tópicos interesantes de lo que está pasando en el planeta en este momento. Emil, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a Párate Ya. Buenos días, Milton. Para mí es un honor siempre estar contigo y bueno, más con ustedes. Es un programa tan interesante y que alegra las mañanas de tantas personas en nuestro país. Muchas gracias. Eso Bienvenido. así, Emil. Emil, quiero empezar este conversatorio contigo por tanto movimiento social que está pasando con esta pandemia del COVID-19, pero que al mismo tiempo trae una retahíla de situaciones políticas que no son tapadas por ningún lado y que están ahí presentes. Y nos podemos ir rápidamente al caso que todo el mundo está presente y porque es realmente nuestro haz de guía, que son los Estados Unidos. ¿Qué situación se está viviendo y cómo cambian las cosas de repente de un liderato en las encuestas por Donald Trump y de repente la cosa se ha puesto diferente con la política en este país? Ciertamente. Bueno, hay mucho que decir sobre cómo el mundo va a quedar luego de esto. Ese es uno de los grandes debates académicos que hay ahora. ¿Qué planeta vamos a tener? Porque indudablemente hay cambios que son impostergables e innecesarios. Y uno de ellos tiene mucho que ver con el comercio internacional y la globalización. ¿Hasta qué punto los países quieren depender de las cadenas de abastecimiento de terceros países? Fíjate cómo China, siendo el productor pues de la mayoría de las cosas que consume el mundo, es también el productor casi de manera exclusiva de antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, y de muchos insumos que la industria médica de muchos países está necesitando. Y ahora los países dicen, bueno, pero era tan buena idea yo comprar estos insumos a menor costo y darme cuenta que me convertí en dependiente exclusivamente de un mercado. Esas son cosas que hay que pensar y que definitivamente van a cambiar. Ahora, el caso americano es un caso demasiado dinámico, con un presidente tan peculiar como el que tiene ese país. Es un caso interesante. Trump tiene algo que la historia ha demostrado beneficia al incumbente, y es que las crisis y las grandes emergencias son una oportunidad grande para el presidente de turno, porque los gobiernos pues obviamente hacen que el dinero llueva, como está haciendo Estados Unidos ahora con el programa de estímulo económico más grande de su historia. Pero aparentemente, y digo aparentemente porque en la política, Lecho, la cosa es tan cambiante que uno no puede hacer ningún pronóstico a más de 2 meses, pero aparentemente el efecto neto que está teniendo esto en la aprobación de Trump no es tan positivo como puede haber sido en otro escenario. Sigue manteniéndose en el voto popular con una aprobación que oscila el 40 y el 50. Claro, Estados Unidos no es un país donde se miden los resultados por el voto directo, por el sistema del colegio electoral que hemos discutido tú y yo en muchas veces estos años. Por lo que Trump puede perfectamente ganar las elecciones y perder el voto popular, como ocurrió en el año 2016. Tú sabes que Biden recién sale del proceso de las primarias como el ganador en un partido demócrata que está dividido. No nos perdamos en eso. Es un partido donde una gran parte del electorado que apoyó a Sanders todavía no se convence de Biden. Y por eso yo te diría que el tema que hay que observar ahí es quién va a ser su candidato a la vicepresidencia. Si será una persona que pueda unificar a la ala progresiva del Partido Demócrata con el ala más moderada, que es la que representa Biden. Ahí te quería preguntar, Emil. Lisbeth hizo una pregunta hace un momentito a Daisy Báez, que estaba hablando con nosotros directamente desde la Florida, sobre el fenómeno de Bernie Sanders con la juventud. Y ¿por qué ese fenómeno? ¿Por qué esa atracción de la juventud con un hombre de 80 años, con un corte revolucionario y de izquierdas? Y no solamente eso, con un concepto progre a la hora de hacer política. Entonces, yo uno esa pregunta de Lisbeth, y quiero que tú me la expliques, con lo siguiente: ¿no sería prudente para Biden utilizar o proponerle a Bernie Sanders ser el candidato a la vicepresidencia por los Estados Unidos para que esa juventud se mantenga fiel en la campaña de Joe Biden? Bueno, el nombre que está figurando increíblemente no es el de Bernie Sanders para la posición de
presidente, sino el de Elizabeth Warren, dentro del ala progresiva. Parece que Bernie en el plano personal no ha dado indicaciones de que desea... Es que yo no creo tampoco, o sea, una persona cuando sus intereses son de la presidencia, después se va a querer postular para una vicepresidencia. Es que él no le queda de otra. Tiene un hombre de 80 años, ya no se puede postular más. Sí, bueno, lechuga, pero eso no creo que eso haya pasado. No me he enterado yo de ningún caso que haya sucedido así. Es difícil, la historia no siempre es un buen parámetro para este tipo de situaciones, porque de nuevo, la política, señores, se ha vuelto tan impredecible que yo ya hasta con mucho cuidado me atrevo a pontificar, pero sí creo que el reto que tiene Biden es unificar ese voto que tú llamas el voto joven realmente, pero más joven y progresista, vamos a decirle así, porque hay muchas personas que no son jóvenes de 18 y 25 años y votaron por Bernie Sanders, que están en los 30, que tienen una filosofía política un poco más hacia la izquierda que el resto del país. ¿Cómo unificar eso? Porque Biden definitivamente no es ese candidato. Obviamente con un candidato vicepresidencial que sea del ala progresiva. El problema es, y es lo que hace el reality show de la política americana interesante, que Warren y Bernie, si ustedes le dieron seguimiento a la campaña, terminaron en muy malos términos. Al punto de que cuando sale Warren de la competencia, Warren ni siquiera apoyó formalmente a Bernie, públicamente dijo que Bernie le había dicho a ella en privado que él nunca votaría por una mujer, y ella fue la que hizo el ataque hacia Bernie muy personal. Entonces dicen muchas personas que a pesar de que ella representa ideológicamente la ala más progresista que Biden quiere capturar, no menos cierto es que su animadversión hacia la persona de Bernie y las dificultades que ellos tuvieron hacen que ella sea una candidata de difícil digestión, dicen algunos, para los votantes de Sanders. Eso obviamente beneficia a Trump. Sí, y con el tema de la atracción de los jóvenes a Bernie, ¿a qué se debe eso? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué se ha leído sobre eso? Ese fenómeno no es nuevo, el de la atracción de Bernie hacia los jóvenes, que son, por cierto, los más activos en campaña y los que menos van a votar el día de las elecciones. Ser el candidato de los jóvenes en Estados Unidos es casi perder una presidencia. Pregúntaselo a Bernie, porque en el 2016 los jóvenes van a votar masivamente por ti, no votaron. Los jóvenes van a votar masivamente por ti ahora y votaron, pero no masivamente. Entonces, o sea, ¿qué cotorra eso? Sí, eso, el problema del voto joven americano es que los jóvenes no votan, lechuga. En las proporciones que votan, como en otros países, las personas de más edad. Entonces, no votan, pero sí Bernie Sanders, en porcentajes, si nos vamos a los porcentajes, es cierto lo que tú dices, pero sí, desde hacía mucho tiempo, un candidato a la presidencia no gozaba de tanta popularidad entre este grupo de muchachos, entre nuevos posibles votantes. Entonces, sí, eso es interesante, me parece eso de estudio, porque es uno de los mayores o el mayor aspirante, o sea, en cuanto a edad, pero definitivamente es sumamente atractivo para los muchachos, para los jóvenes. Sí, es así, y él tiene, y le voy a dar algo a su... Mira, yo nunca he sido muy fan y yo no comulgo ideológicamente mucho con Bernie Sanders, pero hay que reconocer que él ha sido coherente. Encontrar un político en cualquier país que desde los 80 te mantenga el mismo discurso de que la salud Maduro y Chávez son coherentes. Pero por favor. Ese tipo de cosas yo te lo acepto si estamos con un puro, dándome un trago, pero no es un espacio de analizar una situación como esta. El punto es que Bernie realmente ha sido muy consistente con eso, y los jóvenes, la autenticidad y la consistencia en el discurso es algo que es raro en la política. Por eso es que él, interesantemente, se ha vendido como un outsider cuando es el ultimate insider. Bernie tiene en política desde hace más de 40 años. O sea, tú me dices a mí un outsider es una gente que no ha tenido una carrera política. Él sí la ha tenido. Lo que pasa es que es un tipo que siempre ha tenido posiciones muy contrarias a las posiciones del establishment del Partido Demócrata. ¿Y qué es lo que los jóvenes siempre prefieren? Es el candidato que más represente el cambio. Sea un cambio hacia la izquierda, sea un cambio hacia la derecha, pero la disrupción, la lógica de que el status quo está mal y tenemos que cambiarlo, es algo que atrae a los jóvenes en el mundo entero. Y Bernie es ese candidato en los Estados Unidos. Lamentablemente, Estados Unidos es un país muy diverso, donde no solamente se tienen que conjugar los intereses disruptivos de los jóvenes, hay muchos otros sectores más hacia el centro, el voto afroamericano, por ejemplo, que apoya mayoritariamente a Biden y que es mucho más conservador que el promedio del voto demócrata. Esas son fuerzas que lamentablemente Bernie no logró conquistar. Entonces, el reto de Biden es unificar el partido. Yo no me parece que Warren sea necesariamente la persona. Se habla
Algunas personas hablan de Kamala Harris. Ocasio-Cortez, por ejemplo, con su fortaleza liberal neoyorquina, dice que le gustaría ver a una latina, mujer, a la candidatura vicepresidencial. La verdad que no me queda claro a mí quién va a ser. Me luce que Warren es una figura muy polarizante con el ala de Bernie, pero en política todo es posible. Yo creo que los demócratas, la lección que aprendieron es que no conquistar la otra ala fue lo que le hizo a ellos perder la Casa Blanca en el 2016, y yo espero que hayan aprendido esa lección. Emil, vámonos ahora para Europa, con el tema coronavirus, súper abatida, muy lastimada con este tema. Cuéntame tu óptica de lo que está pasando en este momento, principalmente en los focos de atención que son Italia y España. Bueno, así como el mundo será diferente, yo creo que Europa también será diferente. El gran debate ahora en Europa, que tiene de nuevo a los conservadores, austeros y muy ricos europeos del norte, como los holandeses y los alemanes, por ejemplo, de un lado del cuadrilátero, y del otro lado del cuadrilátero, interesantemente Francia incluida, los países del sur de Europa, España, Italia y otros más, que están pidiendo que se haga una emisión de bonos, que ellos le llaman los coronabonos, que sirvan para estimular las economías de los países que están más afectados por el coronavirus. Pero ¿cuál es el problema con estos bonos europeos? ¿Qué es lo que tiene Europa ahora mismo en una tensión elevadísima? Bueno, que los países que serían garantes de estos bonos serían todos los países, incluido Alemania, incluido Holanda. Y en el debate político nacional holandés y alemán, Alemania recuerda que tiene los bolsillos más profundos de Europa y es el país de más impacto en el financiamiento y el funcionamiento de la Unión, dicen es que nosotros no podemos garantizar la deuda de países en donde nosotros no controlamos la calidad del caso, como por ejemplo Italia, España. Italia llega ahora mismo al coronavirus. Italia es el peor de todos los países europeos ahora mismo en términos económicos. Italia llegó a esta crisis con una deuda pública que es 1.5 veces el tamaño de su economía. Y al ser una de las más afectadas por la pandemia, pues obviamente es uno de los países que más dinero necesita. Alemania está opuesta radicalmente a esto. Entonces dicen que el test más grande de si Europa sirve para algo, el nivel de solidaridad e integración, viene ahora. Porque si los países del norte de Europa deciden no mutualizar la deuda pública y no apoyar a los países del sur, entonces los del sur van a decir, ¿para qué estamos nosotros en esto? Hay un debate bastante grande, además de que Europa es la zona que en términos económicos va a sufrir, según las estimaciones que se hacen ahora mismo, el impacto más profundo sobre del coronavirus. Entonces, eso es un test, a mí me parece, el hecho interesantísimo para ver si el proyecto de Unión Europea realmente o se fortalece o simple y sencillamente se debilita muchísimo. Porque incluso la misma idea de la zona Schengen, ustedes que han ido, me imagino, todos a Europa saben que usted puede viajar dentro de los países de la zona Schengen como si no existieran fronteras. Esa idea está muy cuestionada, porque queremos frontera abierta con una pandemia como esta. ¿Qué pasa en el futuro si viene otra pandemia? Entonces, esa idea de que somos uno, de que no tenemos frontera y de que somos solidarios, esta es la prueba ahora mismo de si realmente es cierto o es un bla, bla, bla discursivo. Entonces, he escuchado muy poco, Emil, de la Liga Árabe, de los países de la Liga Árabe, con el tema coronavirus. ¿A qué se debe? ¿Están metiendo los muertos abajo de la alfombra o realmente han tenido unos buenos controles? Y más que tú conoces muy bien el área. Bueno, lo que pasa con esta pandemia, Lecho, es que la data oficial no siempre se puede confiar en ella. Así como hay países que han sido muy lentos con el proceso de prueba y tienen números muy bajitos, tú no sabes si es porque realmente hay pocos infectados o porque se han hecho pocas pruebas. Muchos de los países del mundo árabe presentan números bajos, Jordania presentan números que no son para nada altos, Arabia Saudita por igual, pero yo no sé si eso es porque no se están haciendo las pruebas suficientes y a ciencia cierta es difícil de saber ahora, o si porque realmente los números son bajos. Esas economías están sufriendo severamente. El precio del barril del petróleo, tú sabes que está en el punto más bajo de la historia reciente. Hubo un acuerdo de la OPEC esta semana para recortar, por cierto, un acuerdo histórico. Más del 10% de la producción mundial de petróleo la piensan recortar para poder aumentar un poco los precios del barril de petróleo, porque obviamente a nosotros no conviene, pero a ellos no les conviene un petróleo que ande por los 20, 30 dólares. Entonces, como es una zona que está tan atada a la suerte de un commodity, que es el petróleo, la vulnerabilidad económica de esa región es muy alta. O sea, esa gente está muy expuestos y yo creo que les va a ser muy difícil
por el mismo hecho de que son economías como la nuestra, que están muy integradas y que reciben grandes cantidades de viajantes, le va a ser muy difícil real y efectivamente controlar esta pandemia. Ellos sí tienen una ventaja que no tenemos nosotros, y es que ellos lidiaron con una pandemia parecida, con otro tipo de coronavirus en el año 2004. Recuerda que en Jordania y en Arabia Saudita hubo un virus más o menos similar al actual, y ellos lograron contenerlo, o sea que de pronto nos sorprenden. Emil, una Darling, pregunta. Kelvin y Stalin preguntas en este momento. Una pregunta. ¿Qué culturalmente, qué tú crees que quede, digamos que, arraigado luego de esta pandemia? Por ejemplo, en China se da el caso de que tú ves un día normal, común y corriente, una gente saliendo con mascarilla. Y tú sabes que ahora los hábitos del latinoamericano ha cambiado mucho. O sea, nosotros tal vez no teníamos el hábito tanto de lavarnos la mano. Y así. ¿Qué hábito tú entiendes de que aquí en Latinoamérica, República Dominicana, nosotros nos quedemos luego de esta pandemia? Mira, los asiáticos, yo estaba en noviembre casualmente, duré una semana, 10 días en China. Y los chinos, mi primera vez fue ese viaje. Yo me di cuenta, al igual que lo vi en Tailandia, en Laos, en Vietnam y en otros países que conozco de Asia, es muy normal que en público se use mascarilla por el tema de la contaminación, que es muy pesada en Beijing, por ejemplo, y por el tema siempre de mantener un cierto distanciamiento y no enfermar a los demás. O sea que para el asiático promedio, yo creo que el legado de esto en su vida diaria no va a ser muy difícil. Para nosotros, como tú bien dices, que somos otra cosa, ¿verdad? Y que tenemos esa necesidad de tocar y los ademanes y el asunto. Esto va a ser un cambio de hábito muy interesante, porque obviamente vamos a vivir en un mundo donde lamentablemente hasta que se descubra un tratamiento a este tema o hasta que logremos un grado de inmunidad colectiva elevado, lamentablemente la gente va a tener que mantener su distancia, y eso llegó para quedarse, el tema de las mascarillas, el tema de yo te hablo de lejito, eso es así. Que lo vayamos a respetar al 100%, yo no sé, la verdad que no tengo capacidad de decirte eso, pero creo que el hábito de mantener una distancia es algo que llegó para quedarse. Donde sí yo creo que va a haber un impacto significativo es en los procesos industriales. O sea, imagínate que tú eres un empleado de una fábrica en la que tú tienes una línea de producción donde hay muchas personas que están una al lado de la otra, tocando, verificando, bla, bla, bla. ¿Cómo tú puedes garantizar que un proceso industrial continúe cuando tú tienes que mantener cierta distancia y ciertos cuidados para proteger a tus empleados? Eso es interesante. Y acuérdate que aquí en República Dominicana tenemos, por el mismo sector farmacéutico y de productos médicos que se exportan a los Estados Unidos, pues líneas de producción donde hay muchos empleados uno con otro al lado. Por eso los ingenieros industriales ahora creo que van a tener un agosto, porque le va a tocar mucho el rediseñar esas líneas de producción para poder seguir produciendo, porque el mundo no se puede parar, obviamente, pero hacerlo con medidas que permitan que se pueda salvaguardar la salud de la gente. Eso viene para quedarse. Y yo creo que República Dominicana tiene algo que nadie ha dicho, y lo estoy viendo yo desde ahora, tiene una oportunidad en todo esto, porque la cosa hay que verla siempre con su oportunidad. ¿Y tú sabes cuál es la oportunidad de nosotros? Bueno. Que así como el mundo logró concentrar en los últimos 20 años el desarrollo de manufactura de todo en China, ahora Estados Unidos y las economías avanzadas están pensando en que muchas industrias estratégicas, y oye la palabra, estratégicas, como lo que tiene que ver con temas médicos, deberían de relocalizarse o en sus propios países o en países muchísimo más cercanos que China, no en China. Esa concentración de industrias en China es lo que ha creado una vulnerabilidad tan grande para los países ricos. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? En que el costo de producción que China siempre ha tenido, que va a ser por debajo del de nosotros, obviamente, porque tiene una escala que nosotros no tenemos, se compensa con el hecho de que nosotros estamos geográficamente mucho más cerca de los Estados Unidos. O sea que probablemente algunas industrias que salgan de China, especialmente en el área farmacéutica, donde ya tenemos nosotros ciertas industrias operando, podrían venir para República Dominicana. Ojalá que República Dominicana aproveche eso. Es decir, Emil, que muchos países estarían utilizando sus patios traseros. Claro, claro. Mira un ejemplo sencillo. Alemania produce mascarillas. Y Alemania dice, aquí no se van a exportar mascarillas porque la prioridad nacional es el alemán. República Dominicana produce mascarillas, ejemplo 2.
Y aquí el gobierno osa decirle al gobierno americano, aquí no vamos a exportar la mascarilla que producen tus empresas. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Estados Unidos no puede forzar a Alemania, pero sí puede forzar a República Dominicana. Entonces, nosotros somos estratégicos para ello, como un lugar donde se puedan producir cosas que en momentos de emergencia, como el que se está viviendo ahora, ellos puedan obtener de manera rápida. Eso es una oportunidad que podemos aprovechar, porque China, no olvides, nos ha quitado mucho a los países centroamericanos de producción y de manufactura, pero yo creo que ahora viene un retorno de algunas empresas que se fueron por el tema que yo te acabo de explicar, lo estratégico que somos nosotros por la certeza. Bueno. Tú sabes que yo escuché a una persona el otro día que dijo que ahora la capacidad, tú sabes que los poderes del Estado siempre han sido político, económico y militar. Entonces, él dice que ahora en vez de gastar tanto en el poder militar, las grandes naciones, lo que se van a basar es que para poder ganar una guerra, la guerra la va a ganar quien tenga la capacidad de montar una unidad móvil de cuidado intensivo funcional. Y yo me puse a pensar, o sea, de lo que él dice tiene sentido. Si nosotros entramos en una guerra biológica, el que tenga mejor sistema de salud es el que va a ganar. Bueno, eso es un punto, claro, hay un punto, pero no olvides que un virus como este, mira cómo tiene al mundo. O sea, ¿de qué valen 100 bombas nucleares si tú no tienes la capacidad de defenderte contra algo tan pequeño como esto? Las armas biológicas son indudablemente la más peligrosa. Emil, básicamente lo mío es solamente una curiosidad. Tipo, han leído. Me gusta tu fondo, está muy bien. Gracias. Sí. Es un tipo leído, un tipo que sabe. ¿Tú crees en las teorías conspiracionistas? Me refiero a la que acaba de mencionar Kelvin, de una guerra biológica, culpa de China para quedarse con la economía. No me abunde mucho, porque yo me he leído toda esa vaina. Eso es teoría, por lo menos, pero ¿qué tú opinas de eso? Sí, no. Teorías de conspiración. Teoría. Yo a música de teorías. Teoría de conspiración. Redundar en algo que... La música. Dele. No, yo no soy no comulgo con eso. El ser humano y la psicología ha explicado eso de mil maneras. Tiene siempre la necesidad de encontrar una justificación para lo que no entiende. Y la primera justificación que el hombre busca siempre es la mano negra de alguien que quiere hacerle daño a un tercero. Yo no creo que esto se trate de una conspiración en la que China quiere quedarse con el mundo. De hecho, China es tan... Oye, Lechu, él no cree en la teoría de conspiración del COVID, Lechu. Tan ridículo es que China es el que más... Emil es un internacionalista, por favor. Emil no es Pedro Casal, que vive tirando vejigazos a lo loco. No. Emil. Pedro es mi amigo, no me tira al medio, Lechu. Pedro es mi amigo. Ese es mi hermano. Pero nada. Gracias a Dios que tu hermano, Lechuga. Que yo no creo en nada de eso, A mí me luce que no. Ningún país tiene... Es como cuando te dicen a ti, no, aquí se inventó un vehículo que funciona con agua, pero que los árabes compraron la tecnología, un disparate así. Yo te digo, viejo, el que inventa un motor que funciona con agua va a ser la persona más rica en la historia de la humanidad. ¿Tú crees que tiene el interés de desaparecer esa tecnología? Entonces, las cosas hay que someterlas como a un test de racionalidad. Y la mayoría de las teorías de conspiración, cuando tú las sometes a un test de racionalidad, a mí no me hace ningún sentido con este tema. Y con la mayoría de los temas también. Sí. Hay muchas cosas, siempre están culpando a un tercero. Y mira que Wuhan sí tiene, porque los conspiracionistas son buenos, buscando un dato y como que tergiversándolo un poco. La posverdad. En el año 2018, es cierto, que en el año 2018 se estableció un laboratorio, y eso National Geographic de hecho lo reportó, en Wuhan, casualmente, uno de los laboratorios más sofisticados para el manejo de patologías y de virus que tiene China. Está ahí. Pero ¿para qué se usa eso? Eso se usa para estar inventando armas, entonces hay que mandar a Estados Unidos. No, eso tiene aplicaciones médicas. En ese tipo de laboratorio es que se investigan el comportamiento de muchísimos tipos de enfermedades, se le aplica muchísimo tratamiento para ver cómo responde. Entonces ya la gente dijo, hay un laboratorio, fue en Wuhan y ahí salió el virus. Eso fue un invento de laboratorio, hermano. Emil, ¿es verdad la teoría que hay también, teorías de conspiración, que hay por ahí, de que en Corea del Norte el control es, fulano tiene coronavirus, fusílalo. Ya, estamos en cero de nuevo. Eso es cierto. Eso es un chiste genial. Y yo no lo dudaría, porque de Kim Jong-un yo no dudo nada, hermano. La verdad que ese es un país donde la verdad se fabrica todos los días con un decreto. La verdad de ellos. Sí, rodeado alrededor del Gran Mariscal.
Sí, yo no lo dudo. Ahora ellos están expuestos. Esa frontera tan grande con China, ellos lo complica mucho. Pero ahora ellos cerraron de una vez. Ellos controlaron mejor que Corea del Sur. Se cerraron de una vez, claro, porque es que un país que vive cerrado, cerrar una cosa es fácil. Ahora, cuando un país está altamente integrado y es rico como Corea del Sur, es mucho más difícil. Hay países que no han cerrado por miedo al comercio con China. Laos, por ejemplo. Laos es un pequeñito país que está ahí en la península del sudeste asiático. Yo estuve ahí en 2017. Está abierto a China y sigue recibiendo turistas. Tú sabes de que ayer yo estaba leyendo, se llama Harold él, en Twitter, se me olvidó el apellido, pero él estaba diciendo de que inmediatamente Estados Unidos abra su comercio, todos los países, tengan o no tengan una solución al coronavirus, van a comenzar a abrir su barrera comerciales, porque no se van a permitir que Estados Unidos coja a otro país como cliente, y dos, perder Estados Unidos como suplidor, exportador. Entonces él dice de que los países débiles como República Dominicana estaban condicionados a que si Estados Unidos abría o no abría, y que inmediatamente abra. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Sí. Y que inmediatamente abran el comercio, República Dominicana, independientemente de tenga la solución o no, va a comenzar a trabajar. Bueno, yo no creo que los americanos abran muy rápido, ¿no? A pesar de los deseos de su presidente, porque mira los números de Estados Unidos. Estados Unidos anda ya por los 600 y tanto, creo que 669,000 infectados. Y Estados Unidos... Y hay días en los que mueren hasta casi 1,000 personas. Correcto. O sea que la situación es bastante crítica en los Estados Unidos. Es crítica en Estados Unidos. Para mí eso no va a pasar ahora. Y el tema del desempleo también. No sé si ustedes vieron los datos, son impresionantes. Estados Unidos tiene 22 millones de personas que están solicitando apoyo público porque perdió su puesto de trabajo. Y 22 millones, señores, son todos los trabajos nuevos que ha creado la economía americana en los últimos 10 años. Y en 2 meses se perdieron. Entonces, el impacto que va a haber aquí es algo que a mí no me garantiza que habrá apertura tan pronto como mucha gente cree. Yo no creo. Emil, esto hay que repetirlo de nuevo. Ya no tenemos que ir al corte. Esto hay que repetirlo no sé cuántas veces más, porque realmente hablar contigo es un gustazo. Gracias, hermano. Y de verdad, siempre tenemos el pasaporte en la mano contigo para recorrer el planeta y ver lo que está pasando en todos los lados. Quedó muy 80 ese testimonio ahora mismo, pero es parte de una línea, ¿no? Emil Chireno con nosotros en el día de hoy. Gracias, Emil. Gracias, Emil.